Mohamed V proclama la independencia de Marruecos en marzo y acaba con 44 años de dominio francés. El sultán marroquí, quien mantiene buenas relaciones con el general Franco, también obtiene el reconocimiento de España y la firma de un nuevo tratado hispano-marroquí. Con el pretexto del mutuo apoyo militar frente al enemigo comunista, España obtiene armamento de los Estados Unidos, quienes, a cambio, incrementan su actividad en las bases militares que ya tienen instaladas en territorio español. El régimen muestra como un triunfo diplomático la repatriación de más de 500.000 de españoles que permanecían en la Unión Soviética. La mayoría de ellos fueron enviados a ese país cuando eran niños. Las palabras de Franco acerca de la situación económica tienen correspondencia con la aplicación de la política de aguas del Plan Badajoz. La construcción de presas, pantanos y pueblos, la compra y parcelación de terrenos para nuevos colonos y la regulación del río Guadiana son los medios con los que el régimen franquista se ha propuesto transformar en cultivables miles de hectáreas de secano y favorecer la colonización, la industrialización y la reforestación de Extremadura y, al mismo tiempo, mejorar sus comunicaciones. Este año se produce un hecho que ha de alterar para siempre la vida de los españoles. Televisión Española inicia sus emisiones. El ministro de Información y Turismo, Gabriel Arias Salgado, inaugura Televisión Española el 29 de octubre, fecha del 23º aniversario de la fundación de Falange. El primer programa está dedicado a Santa Clara, patrona de la televisión, y muchos se encomiendan a ella para ser de los pocos afortunados que tienen un aparato receptor. En un vibrante partido jugado en París, el Real Madrid vence al Reims por 4-3, después de ir perdiendo por 2-0. Alfredo Di Stéfano ha situado al equipo español entre los grandes de Europa. El Madrid está ya aupado en el primer campeonato europeo de fútbol. La empresa SEAT lanza al mercado el 600. Un vehículo utilitario de 4 plazas que causa sensación entre la clase media. Pesa 600 kilos, tiene un motor de 633 centímetros cúbicos que rinde una potencia de 24 caballos y medio y puede alcanzar una velocidad máxima de 90 kilómetros por hora. En España corre el rumor de que bandas guerrilleras atacan a las tropas españolas de guarnición en la línea fronteriza de Ifni. El gobierno tarda varios días en reconocerlo. El 23 de noviembre los guerrilleros golpean simultáneamente en varios puntos de la frontera. El ejército español se concentra en la defensa de la capital, Sidi Ifni, hasta que llegan refuerzos de Canarias y de la península. En agosto, el ministro de Asuntos Exteriores marroquí había reivindicado el territorio. La inspiración del golpe de mano se atribuye a miembros del partido marroquí Istiklal. La tradicional política de buenas relaciones del gobierno de Franco con los países del mundo árabe prosigue este año con la visita a España de numerosos dignatarios de aquellos países, incluso con la del sultán de Marruecos, que coincide en Madrid con el rey Saúd de Arabia Saudí, que es recibido por Franco en el aeropuerto de Madrid y cumplimentado posteriormente, al entrar en la capital, por su alcalde, conde de Mayalde, y la corporación municipal. En España, la importante inflación y las luchas de poder entre las distintas familias políticas impulsan a Franco a nombrar un nuevo gobierno. El objetivo fundamental es impedir que Arrese, representante del sector falangista más duro, lleve adelante su proyecto de leyes fundamentales. Con el cambio de gobierno, la Falange y Arrese pierden poder. Carrero Blanco sustituye el proyecto Arrese por una nueva ley que perpetúe el franquismo. 6 estados firman en Roma la Constitución del Mercado Común Europeo: Alemania, Bélgica, Francia, Luxemburgo, Holanda e Italia. La economía nacional pasa por un mal momento. La inflación ha crecido imparable y en abril la peseta sufre una devaluación importante. El dólar pasa de costar 5 pesetas a costar 46. Ante esta grave situación, Franco hace un cambio de gobierno poniendo especial interés en los ministerios económicos. Durante el mes de marzo estalla una huelga de mineros en Asturias. Cuando finaliza, se promulga una ley de responsabilidades colectivas en la huelga. Se va a jugar por fin la gran final de la segunda Copa Europea de Campeones. Posan, según es obligado, el Real Madrid y el Florentina. Poco después de que España reconociera la independencia de Marruecos, Mohamed V reclamó la devolución de la zona de Ifni
a pesar de que el tratado firmado no incluía este territorio ni el del Sáhara y tampoco las ciudades de Ceuta y Melilla. Para rebajar la tensión existente se envían refuerzos morales a los soldados españoles que siguen defendiendo el territorio colonial en Sidi Ifni. España se niega a devolver los territorios, el conflicto continúa y la oposición armada marroquí ataca a las fuerzas españolas. El 10 de enero, el gobierno declara Ifni y Sáhara provincias españolas. El alto el fuego se firma el 30 de junio. En el contexto de Guerra Fría, guerra de guerrillas y luchas coloniales, entran en escena dos personajes que dejan huella y a los que espera una larga carrera. Mortadelo, maestro del disfraz, y su jefe Filemón protagonizan las chapuzas más divertidas para desconsuelo de los siempre insatisfechos clientes de su agencia de detectives. El 17 de mayo, tras un discurso de Franco y sin debate previo, se aprueba la Ley de Principios Fundamentales del Movimiento. Más de 3 años se ha tardado en elaborar el proyecto que es aceptado unánimemente por todos los procuradores. Esta ley, que consagra a España como una unidad de destino en lo universal, es el más serio intento del franquismo de convertir el régimen en un Estado de derecho. En el plano económico, España abandona la autarquía y camina hacia la integración en los organismos económicos internacionales, con algunas importantes medidas. Este año se produce el ingreso de España en el Fondo Monetario Internacional y en el Banco Mundial. Mirando a Europa, el régimen presta especial atención a determinados sectores de la industria y servicios, como el transporte, la energía, el armamento, vivienda y sanidad. Los españoles empiezan a cambiar sus hábitos. En La Coruña y otras ciudades de la península se abren los primeros supermercados, implantándose la moda del autoservicio. El equipo blanco, con un gran Alfredo Di Stéfano, gana su tercera Copa de Europa en Bruselas al Milán. El presidente de los Estados Unidos, Dwight Eisenhower, llega a la base aérea de Torrejón. Permanece solo 2 días en España, pero su visita significa un espaldarazo internacional a la política del régimen. El plan de estabilización económica elaborado por el gobierno cuenta con la aprobación del Fondo Monetario Internacional. Franco no quiere reconocer el fracaso de su política económica anterior, pero al final accede a su aprobación para evitar la ruina. La base del plan es la devaluación de la peseta, la restricción del crédito y el recorte del gasto público. Los ministros Ullastres y Navarro Rubio defienden la nueva política económica frente a otros miembros del gobierno que ven recortados sus presupuestos. El plan de estabilización supone un paso hacia la economía de libre mercado, abandonando el paternalismo falangista. Sin embargo, conlleva graves repercusiones sociales como el desempleo, la congelación salarial y la carencia de artículos de primera necesidad. Para contrarrestar la dependencia exterior, los medios oficiales resaltan la exportación de productos como el vino o los cítricos. Se vive una situación de crisis económica. La Juventud Obrera Católica reacciona con un manifiesto que proclama la repercusión sobre las clases más humildes, a quienes se carga el coste social del saneamiento económico del país. El régimen hace oídos sordos y prosigue su política de transformación agraria, para lo cual pone en regadío extensas áreas, Aragón entre ellas. Con las grandes obras hidráulicas se pretende garantizar el empleo del sector agrario y añadir el que genera la propia ejecución de la obra. El embajador español en Cuba, Juan Pablo del Ogendio, regresa a Madrid tras ser expulsado de manera fulminante. El embajador había interrumpido a Castro en un discurso televisado cuando acusó a los Estados Unidos y a España de dar apoyo a las fuerzas antirrevolucionarias, militar y económicamente. Las relaciones con Cuba quedan muy deterioradas. Por otra parte, la ayuda norteamericana en material de defensa sigue llegando al gobierno español. El ministro de Hacienda convoca a la prensa para informar sobre los resultados del plan de estabilización. 15 arzobispos se manifiestan alabando la política económica del gobierno, pero piden mayor solidaridad de los ricos para que el peso de la nueva política no recaiga solo sobre las clases populares. El plan de estabilización provoca la llegada de inversiones extranjeras que favorecen la producción industrial. Los noticiarios oficiales muestran los avances, insistiendo en la capacidad de autoabastecimiento y exportación de la industria española.
La Sociedad Española de Automóviles de Turismo presenta oficialmente su nuevo modelo 1400C, cuyo prototipo había tenido ya gran éxito al ser expuesto en la 27ª Feria Internacional de Muestras de Barcelona. El nuevo coche une a su moderna línea el equilibrio y la estabilidad, y es una realización técnica que atestigua el alto nivel de la industria española. El régimen ha comprobado el poder de la televisión como medio de comunicación que facilita la difusión de sus ideas y el control de la opinión pública, y no repara en gastos para hacerla llegar al mayor número de hogares en el menor tiempo posible. La televisión puede convertirse además en un negocio y en un lugar donde colocar en puestos estratégicos a personal de confianza. La ampliación y mejora de la cobertura de televisión están garantizadas. El televisor se convierte en el aparato más valorado en los hogares españoles, que se van llenando de electrodomésticos que contribuyen a fomentar la sensación de bienestar y progreso. Este año el fútbol tiene un protagonista exclusivo. El Real Madrid, en Glasgow, consigue su 5ª Copa consecutiva de Europa al vencer al Eintracht de Frankfurt por 7-3.